Le puedo decir que el departamento de Sucre era un pueblo próspero, que todo el mundo tenía para regalar, comer y vender. El municipio de Chalán, desde sus inicios, siempre fue un territorio lleno de vida, donde la gente se dedicaba a trabajar, a cultivar. Tradicionalmente acá el campesino tenía la diversificación de cultivos. El pequeño productor tenía cierta parte de ganadería y otros cultivos de pan coger. Playón en los años anteriores del 2000 era un pueblo que en este embalse se descargaban hasta 2 toneladas de producción campesina. Esta era una zona productora netamente de alimentos, que abastecía las zonas de Cartagena, Barranquilla, todas estas grandes ciudades y municipios aledaños. Ese es un territorio de campesinos humildes, sencillos, amantes de su tierra, que crecieron y se formaron en una filosofía de vida de ser mucho con lo poco que se tenía, de cultivar la tierra, de organizarse, de trabajar entre ellos. Nosotros comenzamos a cultivar, pero sin ningún apoyo del gobierno. Todo lo que ha conseguido la gente, lo poquito que tienen, es esfuerzo propio. Para ellos la riqueza era suficiencia. Si uno veía un campesino montevariano, uno encontraba que el hombre tenía su granja, tenía sus animales, tenía su parcela, tenía sus cultivos, tenía para comer, tenía para cosechar, tenía para vender, para comercializar, y podríamos decir que llevaba una vida decente y dichosa. Al norte de Colombia se ubica la subregión de los Montes de María, un área de 6.466 kilómetros cuadrados que agrupa a 15 municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre. Este territorio es reconocido por la fertilidad de sus suelos y la diversidad étnica y cultural de sus habitantes, quienes a lo largo de su historia han potenciado sus expresiones y tradiciones alrededor del sentido festivo de la vida y la vocación por la tierra, valores que hicieron de esta zona la gran despensa agrícola del Caribe colombiano. Por su privilegiada ubicación geográfica y la riqueza de sus territorios, desde la década de los años 60 y 70 del siglo XX, Montes de María se convirtió en laboratorio de múltiples disputas políticas y económicas que involucraron a diversos sectores de la sociedad colombiana. Nuestros papás antes no tenían tierra, ellos arrendaban a los terratenientes. Y a raíz de esa problemática de necesidad de tierra, los campesinos se fueron organizando y crearon un movimiento en esa época de llamarse la NUC. Hoy estamos dispuestos a visibilizar a nivel nacional para que esta problemática del pueblo indígena, del pueblo campesino. Pero antes de que en estos pueblos, especialmente acá en Oveja, se conociera la NUC, hubo unos principios de sindicatos campesinos. Ese sindicato tenían su corriente política. Se disparó a nivel nacional, que a raíz de todo eso fue que hubo la cantidad de recuperaciones de tierra que hubieron en ese momento. Hoy estamos luchando para producir la tierra, porque nosotros somos... En el gobierno de Yara Restrepo se desarrolló una política de reforma agraria, el gobierno que iba a comprarle las tierras a los campesinos. Pero como usted sabe que los gobiernos tienen unos programas y hay que comenzar a esperar los proyectos que se
se desarrolle, se cumplan, obtener los capitales, hablar con los propietarios de tierra para que vendieran esas tierras. Y eso no era fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que desarrolló la NUT entonces una política ya directa de lucha de masas, penetrar en las fincas o haciendas de los capitalistas para presionar al gobierno para que adquiriera o comprara las tierras. Nosotros somos del pueblo, porque nosotros somos hijos de Colombia y merecemos vivir dignamente. Había una política de que la tierra no se pagaba. Firmamos 4 personas, solamente firmamos el título, con el fin de que el gobierno nos hiciera crédito para nosotros poder cultivar, para poder continuar, y nunca llegó un préstamo, una ayuda gubernamental, jamás. Nosotros no merecemos represión, nosotros lo que necesitamos es solución para no acceder a las vías de hecho. El Estado colombiano nunca ha tenido una política de manejo integral del territorio, no ha tenido una política de extensión de derechos a todos los territorios por igual, y solamente ha considerado algunos territorios cuando ha encontrado que allí hay rentas por explorar. Y en esa medida pues establecieron distintos grados de conflicto o articulación con el Estado colombiano. Vinieron los grupos armados, presencia de gente armada que uno no sabía ni quién era, ya amenazas, mataron a algunos líderes campesinos. Las personas que se quedaban en las fincas a vivir, amanecían muertas, las compañeras llorando porque le mataron sus compañeros, y comenzó como que la parte a romperse el tejido de ahí. El Estado permitió de que en el momento oportuno de 1998 hasta 2004 permitió de que hubiera unas masacres en todos estos municipios, Tolú Viejo, Colosó, Las Piedras, los corregimientos vecinos que están ahí dentro de nosotros en la Siria. Se oían muchos combates muy temprano, nuestras mujeres fueron violadas. En el aspecto social aquí se devastaron las formas organizativas. Se dieron casos donde la comunidad pues no tenía la oportunidad de reunirse y debatir sus problemas internos. Acabaron con las organizaciones de la NUT y las organizaciones comunales. Si usted se da cuenta que todos los líderes fueron acabados, fueron matados. No se podía hacer nada, más que todo el temor a que te pasara algo, porque en cualquier momento se presentaban cosas, digamos, violentas, y podías estar por la mitad. Nosotros duramos 3 años que de la Siria no podíamos venir a Las Piedras y ni casi a Tolú Viejo. A Las Piedras no veníamos porque decían que éramos paramilitares. Y íbamos a Tolú Viejo, nos decían que era guerrillero. Entonces ahí donde perjudicó. Y la mayoría de la juventud, de las jóvenes, tuvieron que irse porque se sintieron ya amenazadas, porque nosotros hicimos petición de que nos montara una base militar en la Siria. Llegaron los soldados y las mujeres, pues algunas se enamoraron de los soldados, entonces ellos como que se dieron de cuenta que estaban en eso y las amenazaron y se fueron para Barranquilla, para Cartagena, para otras partes. Esas herramientas que nos da el entorno para la creación, tuvimos que renunciar a ellas y llevarlas a otras ciudades, en el ejemplo de Bogotá, que es una ciudad muy fría, donde tienes que enfrentarte a otro tipo de cultura. Esos grupos armados frenaron bastante el desarrollo de las zonas campesinas, a pesar de que se reclamaban como agentes que ayudaban a los campesinos. Hoy nos paramos y nos preguntamos, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Cómo no nos morimos de hambre? ¿Cómo sobrevivimos? O sea que es un milagro de Dios. Si uno cultivaba, estábamos en el cultivo y se formaba un tiroteo, porque a veces se formaban tiroteos, el helicóptero tirando plomo, y uno tenía que irse. O sea, los cultivos se nos perdían.
tuvimos que abandonar por miedo, por amenazas. Me tuve que desplazar hacia Corozal, demoré año y pico, pero por el problemita de la comida. O sea, el gobierno atendía a uno por 2 o 3 meses, después se la ponía uno difícil y uno era mirado mal por el resto de personas en la ciudad, en los pueblos, no miraban a uno como muy bien, entonces nos tocó retornar sin ninguna ayuda de nuevamente a nuestros territorios. Eran como que intermitentes, venían e iban, venían e iban. Ya pasado el 2000, viene entonces muerte selectiva, que llamaba uno. Si me pregunta quién los mataba, pues nosotros no sabíamos. Acá en San Francisco, como 17 muertos consecutivos. Entonces, ahí, ¿qué hacía la gente? Esto no es más nada. Y hubo un panfleto amenazante que nos decían, les damos 24 horas para que dejen la finca sola. El que se quede, se muere. Ya la gente comenzó a aguantar hambre, a sufrir en la ciudad, en el pueblo. ¿Qué decidió la gente? Bueno, vamos otra vez. Así nos maten, vamos para la finca. Ha sido voluntad de cada una de las comunidades en desarrollar unos esquemas de retorno y reubicación. Muy poca asistencia institucional ha habido como una política pública para que se ejerza de manera integral los mínimos vitales que requieren las comunidades para volver a sus territorios. Se agudizó la cuestión porque entonces llegó el ejército. Fuimos también victimizados porque aquí nos controlaban, aquí había un retén, miraban qué traíamos y ya nos trataban de que nosotros le traíamos comida a la guerrilla. Si traíamos 10 libras de arroz, nos quitaban 7, nos dejaban 3 nomás, porque las otras ¿para quién eran? Si traían nada más a las familias Cortic y así hacían. Todo lo que uno traía se lo revisaban y si traía demasiado se lo quitaban. Durante los últimos 25 años, los habitantes de la subregión de los Montes de María, al norte de Colombia, sufrieron las consecuencias de la confrontación armada entre grupos paramilitares, guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado. Se cuentan en promedio 237.198 víctimas, en su mayoría desplazadas forzosamente ante la sevicia y crueldad con la que actuaron los grupos armados ilegales, quienes ejecutaron 57 masacres. Este periodo de violencia asociada al conflicto armado colombiano facilitó el despojo y abandono de al menos 100.000 hectáreas de tierra en esta zona del país, en donde operaron grupos armados ilegales como las FARC, ELN, ERP y las AUC, siendo esta la etapa de mayor impacto sobre la población civil, los años comprendidos entre 1997 y 2005. El fracaso de la política pública en Montes de María y en parte del Estado colombiano tiene varios matices. Uno, cuando uno habla de una política pública, eso implica que el Estado tiene una institucionalidad fuerte, sólida, recursos y capacidad gerencial y una planeación de mediano y corto plazo para dar respuesta a un problema concreto. En el caso de Montes de María, si miramos el desplazamiento forzado, más de 237.000 víctimas, más de 25 o 30 comunidades que se vieron desplazadas masivamente. No ha habido al menos una coordinación de políticas públicas en recursos, oferta y capacidad de respuesta del Estado. De allí que, por ejemplo, la política de conciliación territorial trata de organizar unos 8 retornos en los años 2008-2010 en Oveja, el Carmen de Bolívar, San Onofre, pero en la práctica de un universo de 230.000 víctimas para ese momento, tan solo logró retornar 2.500 personas, que entre otras cosas no logró hacer el goce efectivo de derechos, más allá de la ayuda de emergencia humanitaria y el restablecimiento de sus derechos como tal. Luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2005 y del bombardeo y muerte del comandante del Frente 37 de las FARC, alias Martín Caballero, en el año 2007, la subregión de los Montes de María evidenció cambios en la recuperación territorial por la fuerza pública. Al tiempo, y debido a la sistemática violación de los derechos humanos y la precariedad institucional, se produjeron cambios en la estructura productiva del suelo. Se presentó una compra masiva de tierras abandonadas y despojadas a las víctimas del conflicto armado. Grupos empresariales implementaron proyectos agroindustriales y minero-energéticos sobre el territorio para cultivos de árboles maderables y palma de aceite. Paralelo, en la misma zona,
El gobierno nacional otorgó concesiones y licencias para la exploración y explotación de yacimientos de gas, petróleo y minería de gravas que sirven para la construcción y producción de cementos. El desplazamiento no se dio porque fue algo preparado para ahí apoderarse de las tierras de los campesinos, para que algunos campesinos pudieran vender sus tierras bajo amenazas. Eso fue algo preparado desde el mismo gobierno. Nosotros hoy siempre le criticamos al gobierno por qué no nos tuvo en cuenta, por qué no cuidó de nosotros, por qué tenía que pasar todo lo que pasó y que obviamente a los campesinos fuimos los que pagamos lo que no debíamos y lo que no teníamos por qué pagar. Y lo miramos hoy desde el punto de vista que anterior fue a los campesinos y hoy que es una empresa que está tan visible, porque con ellos no pasa nada. Ese problema de por qué hoy aparecen las grandes empresas, grandes terratenientes nuevamente con las tierras de los campesinos, el fin era dividir el campesinado en esa época para que darle un título al campesino para que el campesino vendiera algún día su tierra. A uno, por ejemplo, lo amenazaban en el territorio, tocaba migrar a las ciudades o a otro país y ya uno con ese miedo que no quería regresar más, con una tierra abandonada. Y en esa época nadie compraba tierra y aparecer unos empresarios comprando tierra, la persona se le llenaba el ojo y vendía, no la vendía, la regalaba, porque eso se llama regalar, porque eso lo compraban era 50.000 pesos la hectárea y a 100.000 pesos la hectárea. ¿Cómo entender que hoy en día en el territorio de los Montes de María tenemos 16 exploraciones de gas y petróleo localizados en los 15 municipios, además de tener 65 títulos mineros para la producción de gravas y producción de cemento y de materiales de construcción? Sin lugar a dudas, los efectos de la dinámica de la violencia social del conflicto armado nos van a dar muchas pistas para entender esa situación hoy en día, ese contexto. Hoy en día hay muchos campesinos que están reclamando las tierras, pero ¿qué está pasando en el problema de restitución de tierra? Es que las tierras que hoy en día quieren devolver son cuando hubo un pequeño o un campesino le compró al otro, pero cuando ya tocan las empresas grandes, las palmeras o las tecas, eso es intocable. En una economía campesina como la de Barrio La Baja, que es un municipio montemariano y de muchos otros, es una economía de subsistencia. Si el Estado no invierte en el campo, los campesinos se van buscando la forma de sobrevivir y llegan a este tipo de negocios, donde ellos venden sus parcelas y de ser propietarios de un terreno pasan a ser empleados de un gran señor que genera toda una dinámica de monocultivo en el territorio y allí cambian las relaciones de producción. Y eso nunca lo debió permitir el Estado. Allí faltaron políticas serias para preservar que nuestros campesinos cayeran en esa trampa. El Estado se desapareció de la región desde el punto de vista del apoyo de la política pública, porque lo que se ha mostrado en las últimas investigaciones que se han hecho sobre la violencia en este territorio es cómo se dio esa connivencia entre agentes del Estado y el paramilitarismo que entró a disputarse ese territorio para instaurar una nueva dinámica de uso del territorio. Si bien la violencia asociada al conflicto armado colombiano generó dinámicas que han facilitado los cambios de la estructura productiva de los Montes de María, los efectos de las políticas de desarrollo económico implementadas en Colombia en los últimos 30 años nunca favorecieron el desarrollo del sector rural. La ausencia de instrumentos económicos, tecnológicos y de infraestructura que fortaleciera al pequeño y mediano productor dejaron en desventaja a la población y a merced del libre mercado y la competencia internacional. La globalización se sintió en los Montes de María, desde la misma tierra que ahora prioriza en monocultivos. En Colombia podemos hablar de que el modelo de globalización y el cambio estructural empieza a partir del año 90 en el gobierno Gaviria, con la entrada en vigencia del modelo neoclásico en la economía, en donde el Estado empieza a desprenderse de muchas funciones y se le da una libertad a los mercados para la asignación de recursos. Se hizo la apertura económica y empezaron a entrar arroz de otros países con arroz subsidiado. Fue imposible que empezara el campesino nuestro a competir con cultivos que venían de otros países a muy bajos precios. Con base a esa apertura, quedamos entonces a merced de lo que podíamos hacer. No había combinadas,
no había mercadeo, no había en absoluto ninguna clase de atención a esto y originó que el endeudamiento de los campesinos en una forma exorbitante, que muchos fuimos hasta embargados por el Banco Agrario. Así pues que caímos en lo que se llama la quiebra total. El fracaso de las políticas agrarias en Colombia y el abandono en que se encontraban pequeños y medianos productores agrícolas a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI fue el contexto en el que la globalización entró a los Montes de María. Hoy las políticas para el sector rural le apuestan al fortalecimiento de monocultivos y se insertan a la demanda internacional de producción de biocombustibles. Son 14.000 hectáreas de palma de aceite las que se encuentran en la zona. Los cultivos de rendimiento tardío y otras leyes adoptaron un paquete de beneficios tributarios y crediticios a los productores de palma aceitera. Entre el 2001 y el 2004 se da la normatividad básica para crear la demanda, tanto del aceite carburante como del alcohol carburante. Y posteriormente comienzan a darse reglamentaciones que generan incentivos a la producción. Por ejemplo, la exoneración del 100% del impuesto por 10 años a los productores de palma. La facilidad para el acceso a crédito, de hecho fomentados por los COMPE que se han dado en los últimos años para generar sustentabilidad en el cultivo de palma. Ellos empezaron una parcela demostrativa para que la gente fuera viendo el programa. Nos fueron reuniendo poquito a poquito, el uno, el otro, avisando el amigo le avisaba el otro. Nos iban conformando ya el grupo. Un grupito fue a Costa Rica para que vieran cómo era el proyecto y cómo vivía la gente allá con el cultivo de palma de aceite. Pero ellos vinieron con una mentalidad ya clara, diferente a la que llevaron de aquí. Nos lavaron la mente porque ya veníamos con un proyecto de arroz, cultivo de arroz, 4 meses, pérdida. Donde tú ibas con un camión de 200 bultos de arroz en molino. El lunes que ibas a arreglar cuenta, ya que el arroz bajó, ahí está seco. Si quieres, llévatelo por donde los Neri o por donde el Turco. Yo si me pagas la seca, ¿para dónde vas a coger tú? Con 200 bultos de arroz, con 1000 bultos de arroz. Si cuando tú quieres cargarlo en el primer camión, ya el otro sabe y te va a pagar más barato y que te lo va a recibir allá. La generación de una alianza productiva que se dio entre productores, comercializadores, con el auspicio de Oleo Palma, entre otras empresas, generó beneficios en cuanto a asistencia técnica, en cuanto al acompañamiento para los cultivos y sobre todo para el apoyo a los pequeños productores en los créditos necesarios para poder financiar su actividad. Por lo tanto, esto motiva que desde el año 2001 hasta el año 2014 el incremento de las hectáreas sembradas de palma haya sido en promedio de 1.400%. Es mucho más rentable porque la protección que brinda el Estado, el hecho de contar con créditos que no lo tienen en las mismas proporciones, en las mismas calidades con cultivos tradicionales, lleva a que las personas decidan dedicarse a la siembra de palma de aceite, aún a pesar de los riesgos que ellos saben que esto puede traer a la seguridad alimentaria y que de hecho los está trayendo. No más, en una hectárea de palma de aceite se siembran 120 árboles. Esos 120 árboles demandan aproximadamente 150 milímetros de agua mensuales. Eso nos da una idea de lo que significa todo este impacto de la globalización, pero la globalización en lo que hemos llamado la reprimarización de la economía, es decir, de la actividad extractiva, de los monocultivos y de la extracción como tal. Eso es un debate que el país tiene que dar. En Montes de María hoy en día empezamos a tener serios problemas de seguridad alimentaria y de provisión de alimentos en muchos municipios. Yo entiendo que agricultura se escribe con agua. Y yo me pregunto, ¿cuál es la política de agua que hay en este momento en Montes de María? ¿Por qué el distrito de riego de María la Baja se pone en función de un monocultivo que necesita agua? Yo creo que el Estado colombiano tiene que responderse a esa pregunta. Ya se ha hecho una investigación sobre la deforestación que se han hecho en las cuencas de los arroyos. Los cultivadores de palma que están dentro del agua tienen los cultivos dentro del mismo agua. Cuando lanzan un producto, el producto inmediatamente a lo que llueve corre a los embalses y los embalses se contaminan. Al contaminarse lo que sufren son las especies, lo que es moncholo, las peñas, toda clase de pescado que le pasa ese agua por el costado se muere.
El impacto ambiental y ecológico va a estar reflejado y nos aterra pensar que de pronto nosotros, por hacerle un beneficio a la región y al país y a una empresa, vayamos a estar afectando nuestro propio futuro. Por ejemplo, ¿qué tal que nosotros en 20 años no tengamos agua ni para tomar? ¿Qué tal que nuestros campos no puedan producir? Pero también que las dinámicas sociales, que el rol que estamos cumpliendo ahora no sea el mismo de antes. Ese proceso de sísmica ya nosotros estamos viendo los resultados. La sísmica aquí, cuando se realizó en el 2008 y 2011, las implosiones que hicieron cerca de los agüeyes, esos agüeyes más nunca han sostenido agua. Antes un agüey de este usted lo veía que se llenaba en esta época y demoraba todo el año. Ahora se llena y al mes y medio ya están completamente secos. Esas grietas que se hacen debajo de la tierra se absorbe el agua. Y el temor que tenemos con el acuífero es el mismo, que se contamine o que se profundice mucho más de lo que está. La única fuente de agua que surte y que garantiza que estas comunidades puedan sobrevivir es el agua subterránea. El Estado crea la ley de los planes de ordenamiento territorial, los POT. Hay alrededor de 20 decretos reglamentarios para los esquemas de ordenamiento, los planes básicos que se dan en Montes de María. Y cómo entender que hoy en día esos planes nunca pudieron hacer unos mínimos de protección sobre ecosistemas como el Cerro La Coraza, en la zona de Colosó, Ovejas, que son más de 6.000 hectáreas que dan origen a una gran fuente de arroyos que se ven en la porción, el cerro, el santuario de los Colorados en San Juan de Nepomuceno. Ni siquiera hay una línea base que nos permite decir el estado de los ecosistemas de la flora y la fauna y que no blinda el territorio frente a la explotación minera. Me da mucho temor que este modelo extractivo, y lo digo no solamente para La Palma, lo digo para todo lo que tiene que ver con el gas, lo digo también para todo lo que tenga que ver con la extracción de Montes de María, me preocupa mucho que nosotros vayamos a repetir el modelo de Venezuela, que nos quedamos con los hidrocarburos, pero nos quedamos sin comida. Eso no lo podemos permitir nosotros. Y no estamos lejos de que eso suceda en Montes de María. Que el gobierno también participe en la solución de las necesidades que tenemos nosotros los campesinos. ¿Cómo es posible que yo, por falta de recursos y por falta de políticas del Estado, no pueda tener una casa aquí para vivir también aquí en el campo? Si usted va a buscar ahorita mismo un crédito para cultivar, para hacer una casa, ¿cree que lo va a conseguir? Que esa inversión social que de pronto también, que de alguna manera ha sido la deuda moral y social que tiene el Estado con nosotros, se vea, digamos, reflejada ahora en estos momentos, sabiendo de que nuestro territorio es de interés nacional por el tema del gas y de los hidrocarburos. Llegó el momento en que empecemos a mirar y a cerrar esa brecha en lo rural, pero a tomar una conciencia como ciudadanos de que este no es un país dividido en dos, sino que es un solo país y que cada vez vamos a necesitar más a las zonas rurales como un soporte de la calidad de vida de quienes estamos en las zonas urbanas. ¿Cuánto dependemos los habitantes urbanos de lo que pasa en el mundo rural en términos de alimentación, de agua, de provisión de servicios ambientales, de la decisión de qué ecosistemas son alterados por la minería o no, o por grandes proyectos de infraestructura, pero que no puede seguir siendo una actitud pasiva y displicente del mundo urbano frente a poblaciones que han sufrido durante siglos el despojo, la coerción, la violencia, solamente para satisfacer los intereses de unos pocos. Hoy creo que la gente sensata montemariana es incapaz de pensar que la lucha armada sea la salida. Hoy hemos descubierto de que realmente desde el diálogo, la incidencia y las búsquedas conjuntas se puede tener una acción transformadora muy fuerte a favor de las comunidades.